Bien, como pueden ver en su pantalla, ahí tenemos un cuadro de unos diferentes productos, una economía hipotética para diferentes años. Entonces, nosotros en la sesión anterior vimos el caso de que teníamos el PIB nominal versus PIB real y planteamos que la diferencia fundamental era que el PIB nominal calculaba el nivel de producción para un nivel de precios a los precios del año en curso, ¿verdad? Igual a las cantidades en año en curso, versus el PIB real que trataba de calcular, que se diferencia principalmente porque utiliza unos precios del año base por las cantidades establecidas en ese mismo año. Entonces, pues podemos divisar prácticamente la diferencia, ¿verdad? Tenés precios del año en curso versus precios de un año base, ¿verdad? Donde podemos también visualizar que las cantidades son las mismas. ¿De qué se trata de evitar con el cálculo del PIB real? Se trata, dijimos, de encontrar la producción en esencia de lo que se ha modificado, lo que se ha elaborado respecto a un año anterior. Por tanto, nosotros tenemos el siguiente cuadro, este de acá, donde basándonos en esta información, se nos pide calcular PIB nominal y PIB real, ¿verdad? Así que les pediría que lo calculáramos. Aquí tenemos ya la fórmula para ocupar para su respectivo cálculo, ¿verdad? Pues tendrías aquí, por ejemplo, que para calcular el PIB nominal del año 1, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar los precios por cantidades de ese año, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos precio del aguacate por la producción del aguacate del año 1, más los precios de los libros por la cantidad producida de los libros, más la producción de televisores por su respectivo precio, más los precios de los televisores multiplicado por su cantidad. ¿Ya? Y eso tendríamos el PIB nominal de qué año? Del año 1. Año 1. Año 2. ¿Cuál sería el año 2? La misma lógica, ¿verdad? Tenemos que calcular precios del año en curso. ¿Qué año es en curso? 2. Por la producción del año en curso, 2. Entonces tenemos acá que yo nuevamente voy a multiplicar los precios de los aguacates por la producción, que es 75, más los precios por las cantidades, más los precios por las cantidades, ¿verdad? Y, y esto es calcular el PIB en términos nominales, ¿verdad? Nominales. Y para el año 3, bueno, pues el año 3 hago el mismo procedimiento. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar, ¿verdad? Voy a multiplicar cada uno de los precios por cantidades. Entonces nosotros tendríamos precio por la cantidad más el precio por la cantidad más precio por cantidad. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahí tenés el PIB nominal para el año 3. En el caso del PIB real, por definición, viene a ser el mismo PIB nominal, pero en el año base es el mismo. Pero ¿cuál es la diferencia para los siguientes años? Es que vamos a tomar los años, los precios de los años bases. ¿Y cuál va a ser el año base? El año 1. Entonces yo voy a tomar los precios del año 1 para todas las otras producciones de los otros años. Y para el año 2, por lo tanto, yo tendría precios del año 1 por la producción del año 2, más precios del año 1 por producción del año 2. Y así sucesivamente, hasta encontrarlo para todos los productos que se han elaborado en la economía.
Y así tendría yo mi PIB real. ¿Ah? Y luego nuevamente para el año 3, yo fijo, ¿verdad? Fijo los precios por la producción del año 3, porque el periodo 1 es el año base, ¿verdad? El año base. Entonces, siempre voy a ocupar. Y con eso voy a tratar de evitar la variación de precios. La variación de precios. Para simplemente tener la modificación, la variación en la producción, ¿verdad? Y entonces ahí tengo el PIB real versus el PIB nominal. Y como pueden ver, es diferente, ¿verdad? El PIB nominal es superior al PIB real para el año 2 y 3. ¿Por qué? Porque los precios son mayores respecto a ese periodo. Ahora, el crecimiento económico. ¿Cómo se calcula el crecimiento económico? Y nosotros hemos dicho que el crecimiento económico utilizamos la tasa de variación básica de la producción, que es el PIB del periodo actual menos el PIB del periodo anterior entre el PIB del periodo anterior. Todo esto lo multiplicas por 100. O lo que es similar es que vos tenés el PIB del año actual entre el PIB del periodo anterior, todo eso menos 1 y eso lo multiplicas por 100. Ahora lo importante aquí es determinar qué PIB ocupas para calcular el crecimiento económico, PIB nominal o PIB real. Pues como hemos dicho que el PIB real es el que evita la variación de los precios, el que elimina y el que cuantifica solo la variación de la producción, ese es el indicador a utilizar para calcular el crecimiento económico. Y por tanto nosotros vamos a tener en el crecimiento económico del año 1 no lo tenemos porque necesitamos el periodo anterior. Entonces este dato se pierde. Entonces tendríamos nosotros acá PIB actual, PIB real del año 2, entre el PIB del año anterior. Todo eso lo resto 1 y lo multiplico por 100. Y yo tendría que el PIB decreció 10.53%. ¿Ya? Tiene sentido, ¿verdad? Porque se está produciendo en el año 1 166.000, el año 2 148.000. Y para el siguiente año hago el mismo cálculo, PIB actual entre el PIB anterior menos 1 y todo eso multiplicado por 100, 23%. Entonces, para el año 3 se creció 23% respecto al año 2. ¿Ya? Y esta es la manera como vamos a calcular tanto el PIB nominal, PIB real y crecimiento económico, ¿ya? Ocupando esta base, ¿ya? Ocupando esta base. Bien, ahora, siguiendo con lo que mirábamos en la sesión de ayer, por ejemplo, si nosotros teníamos PIB, tenías un PIB nominal, ¿verdad? Y a ese PIB nominal dijimos nosotros, vos tenías que el PIB nominal a precios corrientes, ¿verdad? PIB nominal, o a precios de mercado, que es similar, nos planteábamos que si a ese PIB yo le sumaba renta, más la renta de los factores nacionales, y le quitaba la renta de los factores del exterior, yo encontraba un indicador que se llamaba Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Producto Nacional Bruto a precios de mercado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ocupar este PIB, este PIB voy a ocupar el PIB del año 3, si ocupara ese, pues, y digamos que yo tengo que la renta de los factores, la renta de los factores nacionales sería igual a 50.000 y la renta de los factores del exterior va a ser igual a 80.000. Se te pide encontrar el Producto Nacional Bruto a precios de mercado, ¿verdad? ¿A qué sería igual?
el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Ya, si tenés esta información, entonces solo lo tendríamos que restar al PIB nominal del periodo 3, la renta de los factores del exterior y sumarle la renta de los factores netos nacionales, perdón. Entonces yo tengo 50.000 y aquí tengo 80.000. Entonces el Producto Nacional Bruto va a ser el PIB más la renta nacional menos la renta de los extranjeros. Y así obtengo mi Producto Nacional Bruto a precios de mercado. También dijimos el día de ayer que si al PIB a precios de mercado yo le restaba la depreciación, yo obtenía Producto Interno Neto a precios de mercado. Por tanto, si yo tengo que la depreciación es igual a 25.000, ¿cuánto sería mi Producto Interno Neto a precios de mercado? Entonces sería el PIB que voy a utilizar menos el gasto de consumo de capital fijo, que sería la depreciación, y tendría un PIB interno neto a precio de mercado, 207.000. Ahora llegamos hasta aquí y comentamos de que esta es la producción que se elimina, ¿verdad? El gasto de consumo de las maquinarias, del capital. Pero pasa un detalle, que esta producción está valorada a precios de mercado, ¿verdad? Es decir, el Producto Interno Neto está valorado a precios de mercado. ¿Y cuál es el detalle? El detalle está que cuando hablamos de precios de mercado, el precio de mercado incluye, incluye lo que son los impuestos indirectos, e incluye también los subsidios y subvenciones. Incluye. Uno, subiéndolo. Por ejemplo, vos tenés un precio. Digamos que tenemos un precio de un producto que vale 50. Pero sabemos que los impuestos indirectos, hacen que el precio suba. Por ejemplo, supongamos que los impuestos son de 5. ¿Ya? Entonces, vendríamos y dijéramos, mira, entonces el precio de este realmente es 45. No, ¿verdad? Porque tenemos que analizar que si este precio incluye lo que son subvenciones, es decir, si a las empresas el gobierno les ayuda, les da una contribución para incentivarlos a producir. Eso lo que hace es que le reduce los costos a las empresas y los hace más competitivos en el mercado nacional o en el mercado internacional. Y eso hace que baje el precio. Suponete que sea de 10. Entonces, este precio lo está reduciendo, ¿verdad? Se está reduciendo. ¿En cuánto? En 10, siendo más competitivo. Por tanto, lo que yo tengo que hacer al precio de mercado, yo tendría al precio de mercado que quitarle, quitarle los impuestos, porque eso está subiendo el precio, y tuviera que sumarle los subsidios porque eso está reduciendo el precio. Si yo tendría que, a un precio de mercado, por ejemplo, el PIN a precio de mercado, si yo le quito los impuestos indirectos, ¿verdad? Porque sube el precio, y le sumo las subvenciones porque baja el precio, yo obtengo lo que se denomina PIN, el PIN a coste de factores, ¿verdad? A precio de los costes de los factores. Ese PIN es el que obtuviera yo. PIN a coste de factores. Si nosotros ahora tenemos acá, por ejemplo, con esta información, podemos hacer lo siguiente. Vos tenés este PIN, ¿ya? Y entonces yo tengo impuestos indirectos por un valor de 75.000, y tengo subvenciones por un valor de 50.000. Entonces, ¿cuánto sería el PIN a coste de factores? ¿Ah? Entonces sería igual
mi PIM a precios de mercado menos los impuestos indirectos más las subvenciones. ¿Ya? Y este dato es relevante porque lo que me está planteando es cuando tengo el PIN a coste de factores que es igual al ingreso nacional. Es decir, que es similar a la distribución del ingreso en los diferentes factores productivos. Ahí sí ya tengo lo que realmente se produjo en la economía, ¿ya? Porque ya eliminé lo que las máquinas transfieren de valor a las mercancías y ya eliminé los impuestos y las subvenciones que no son producción, ¿verdad? Sino que solo inflan el precio. Entonces tenés esto, ¿verdad? Que este sería la sumatoria de los pagos de factores, ¿ya? Al trabajo, al capital, etcétera, ¿ya? El PIM a coste de factores. Ahora bien, si yo puedo pasar cualquier variable que tenga precio de mercado a coste de factores. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. Yo quiero saber cuál es el PIB a coste de factores. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues al PIB a precio de mercado, yo le voy a quitar los impuestos indirectos y le voy a sumar las subvenciones, ¿ya? Y entonces yo voy a tener el PIB a precosto de factores. Entonces yo tengo el PIB y el PIB dijimos que iba a ser el PIB del año 3, este PIB, menos los impuestos indirectos, más las subvenciones, ¿ya? Y ahí tengo mi PIB a coste de factores. Y así, ¿verdad? Y así el Producto Nacional Bruto a coste de factores va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a mi Producto Nacional Bruto a precio de mercado menos los impuestos indirectos más subvenciones, ¿ya? Todo, es decir, todos los indicadores que yo tenga a precios de mercado los puedo pasar a coste de factores. Les puedo anular esa variación que no es producción. Todos, todos, todos.